Bien, espero que hayan tenido un excelente día y que vayan a tener un excelente fin de semana. El día de hoy, me cayó algo por aquí. El día de hoy vamos a compartir un webinar donde vamos a hablar un poquito, o me gustaría hablar un poquito acerca de una pequeña introducción acerca de lo que es la ciencia de datos, qué es el machine learning, un poquito de deep learning, hablar un poco de inteligencia artificial, poderles poner un poco más en contexto. Voy a compartir un poquito mi video para que me puedan conocer más. Compartirles un poquito la gran cantidad de aplicaciones que actualmente tiene la inteligencia artificial y evidentemente eso aterrizarlo en un modelo de riesgo crediticio para analizar el comportamiento financiero de ciertas personas en cierta base de datos, que eso lo vamos a ver a través de código en la segunda parte de esta hora. O sea, la primera, un poquito antes de la primera media hora, voy a hacer un poquito de la introducción, un poquito después ya hablando un poquito acerca del notebook de código y más o menos cómo he implementado este modelo para que ustedes puedan chequearlo. Tienen algunos datos confidenciales, así que por favor no me pidan compartir el notebook porque va a ser imposible. Sin embargo, todo lo que voy a explicar evidentemente va a estar reflejado en las clases si es que por ahí se inscriben en algún curso. Y bueno, mi nombre es Luis Peñalosa, me olvidé de presentarme, es importantísimo. Soy ingeniero de profesión, he trabajado en proyectos de Machine, de Deep Learning. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de gobierno de datos en la empresa donde estoy laborando, empresa de abastecimiento industrial. La idea es arreglar todos los datos y estructurarlos para que justamente ahí sacarles el jugo con ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, más allá de que haya sido ingeniero de profesión, en realidad, y eso me gustaría también que se lleven como un poquito de conclusión, que así sea ingeniero, sea biólogo, así sea estudiante, así recién haya terminado el colegio o tenga más de 60 años, etcétera, yo creo que la persona que tiene actitud y que tiene las ganas de aprender algo lo va a hacer, independientemente de dónde viene o cuál es su origen. Entonces, no se sientan un poquito como que, porque sí he escuchado, y yo también lo escuché cuando comencé a dar mis primeros pasos en ciencia de datos e inteligencia artificial, que se necesita estadística, se necesita matemática, tienes que tener una buena base de lenguaje de programación, y todo eso es cierto. Sin embargo, si tú te dedicas, si tú le pones ganas, le pones empeño, le pones actitud, en realidad no importa si toda tu vida has escrito libros, lo cual me parece algo interesantísimo, pero capaz no viene muy de la mano con lo otro, pero si tienes muchas ganas, al final todo se puede conseguir, y es lo que yo les vengo a compartir un poquito, porque capaz yo soy ingeniero de profesión, pero mi carrera no tenía mucho que ver con la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y ahora estoy en eso. Entonces, siéntanse libres de poder aprender de todas las maneras posibles, también obviamente de los cursos que dicta la compañía, y si tienen la actitud van a poder conseguirlo. Y nada, ahora sí, para poder comenzar voy a compartirles mi pantalla, me va a confirmar por favor en el chat si se ve, para poder comenzar con un poquito la parte introductoria de esta clase. ¿Se ve mi pantalla? Me dicen o Sí, todo ok. confirman. Sí, Luis. Perfecto, muchas gracias. Genial. Entonces, la idea es cerrar este pequeño webinar con un modelo de detección de comportamiento crediticio. Sin embargo, voy a comenzar con una introducción. Voy a ver si lo puedo poner en modo presentación. Ahí está, qué bonito. Voy a comenzar con una pequeña introducción, hablarles un poquito acerca de qué es ciencia de datos. Ciencia de datos es la conjunción de varias cosas. Primero, tenemos los datos, porque sin los datos no existiría la ciencia de datos. Los datos es el insumo principal, es el petróleo que necesitamos para poder, después nosotros como profesionales, poder sacar insights, sacar patrones, sacar conclusiones, generar toma de decisión, etc. Pero ¿cómo es que interpretamos toda esa data? Porque nosotros primero necesitamos conocer cómo interpretar la data y también conocer para qué la queremos interpretar, porque va a ser distinto en una empresa de servicios, que en una empresa minera, que en una empresa de construcción, que en una empresa de abastecimiento, que una institución que analiza, no sé, ciencias biológicas, cambio climático, etcétera. Entonces, es importante ya ir no solamente viendo la parte técnica de los datos, sino también la parte objetiva o la parte de la finalidad, para qué voy a usar esos datos. Y finalmente todo eso nos va a permitir tomar acción basada en los datos, tomar mejores decisiones basadas en los datos, tomar o generar una mejora en los procesos basada en los datos.
Y todo eso se puede aplicar transversalmente a cualquier área de la empresa, verticalmente a cualquier jerarquía de la empresa y en general a cualquier tipo de empresa. Es algo que ya tiene muchos años, pero que digamos que se ha puesto de moda en los últimos 2, 3 años. En este año en particular, ustedes se habrán dado cuenta que la inteligencia artificial se ha puesto muy de moda. El año pasado todavía no tanto, pero este año ha sido un boom, sigue siendo un boom con el chat GPT y no sé qué otras cosas más que siguen habiendo, inclusive ya Microsoft compró esa empresa. Entonces, hay mucho, mucho, mucho potencial, hay mucho por hacer, pero también hay mucho desconocimiento. Entonces, lo importante también, y me gustaría que se lleven de este webinar, es como que fomentar un poquito la curiosidad de que sigan investigando acerca de estos temas, porque más allá de que más adelante se terminen trabajando en eso, terminen implementando esto, o simplemente lo hayan conocido y ya nunca lo hayan visto más, esto es el futuro. Entonces, sí es importante saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar con todos estos temas y cómo es que va a evolucionar nuestra sociedad al respecto. La ciencia de datos, como ya más o menos se habrán dado cuenta y les he estado comentando un poquito en la anterior diapositiva, es la conjunción de tres cosas. Además de que tenemos los datos y sabemos para qué lo vamos a aplicar dependiendo en qué empresa estemos o qué objetivo tengamos, y en base a eso vamos a tomar decisiones y acciones, todo eso se tiene que desarrollar basado en estos tres, en estas tres, en estas tres aristas, en estos tres vértices. Primero, ciencias de la computación. Tú tienes que saber, y si quieres ser un buen data scientist, un buen artificial intelligence developer, quieres ser un buen machine learning ingeniero, o a lo que te quieres dedicar, tienes que saber de un lenguaje de programación al menos. El lenguaje de programación más usado para ciencia de datos e inteligencia artificial es Python. R está en segundo lugar, en mi opinión. Para serles honestos, yo no sé mucho de R, sé mucho más de Python que de R y uso prácticamente el 100% de mi tiempo Python. Con esto no quiero decir que R sea un mal lenguaje de programación o no sirva para nada, todo lo contrario, todo suma y todo sirve. Pero Python es donde hay muchas librerías de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, es lo que vamos a ver ahora más adelante en el notebook que les voy a compartir. Entonces, importante saber que el lenguaje de programación siempre tiene que haber para poder hacer un correcto análisis y una correcta ciencia de los datos. Luego las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Porque nosotros vamos a analizar qué pasa con esos datos. Y para analizar qué pasa con esos datos, vamos a tomar como referencia muchísimas cosas que si ustedes estudiaron ingeniería aprendieron de cálculo, de álgebra, si ustedes estudiaron algo de estadística, también se usa mucho estadística para poder analizar datos, para poder saber qué pasa con los datos, para poder generar ciertas inferencias, para poder hacer una buena selección de ciertas cosas. Entonces, la estadística, la matemática, la regresión algorítmica, todas esas definiciones se usan en ciencia de datos e inteligencia artificial. Por eso es un componente importante para hacer data science. Y finalmente, tienes la parte técnica de computación, la parte matemática para desarrollar los algoritmos que necesitas con este lenguaje de programación, pero si sabes todo eso, pero no sabes para qué lo vas a hacer, entonces estás en nada. Por eso es muy importante el conocimiento de negocio. Por eso es que inclusive los últimos años se han desarrollado ciertas posiciones laborales en las que quizás una persona es el intermedio entre lo que necesita el negocio y la parte técnica que desarrolla el lenguaje de programación, los algoritmos, las matemáticas y todo lo demás. Entonces, es muy importante conocer el negocio para saber para qué vamos a desarrollar nuestro algoritmo, para qué vamos a desarrollar nuestro modelo, de qué manera lo vamos a desarrollar, qué datos tenemos a disposición y cómo es que podemos generar resultados para toma de decisión dependiendo del negocio en el que nos ubiquemos, qué es lo que queremos para el negocio, si queremos saber dónde van a ser las mejores ventas el próximo año, en qué distrito, en qué país o qué sector socioeconómico, a nivel socioeconómico, si queremos saber va a ser el comportamiento crediticio de alguna persona que va a tomar algún crédito con nosotros, que es lo que vamos a ver hoy día, eh, si queremos saber, qué sé yo, bueno, hay N casos de uso y todos ellos van a determinar de qué manera nosotros vamos a usar nuestros lenguajes de programación, nuestras librerías y nuestros algoritmos, junto con la matemática y la estadística, para poder generar acciones o generar decisiones que permitan hacer
o mejorar un negocio, mejorar el proceso de un negocio, mejorar los KPIs de un negocio, mejorar las ventas, mejorar las utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esas tres aristas, estos tres vértices se tienen que unir, y toda esta unión es lo que se desarrolla y lo que se genera en la ciencia de datos. Esto lo vamos a ver con el ejemplo del comportamiento crediticio que hemos estado promocionando en los últimos días, pero en general eso es la ciencia de datos. Es la unión de esas tres áreas usando la data para generar conocimiento y con eso llevarlo a la acción. Ahora, un poquito para hacer algo de un poquito de conceptos rápidos y útiles que nos van a servir, es que nosotros primero tenemos que analizar los datos para poderle sacar el juego a los datos. Y hay diversos tipos de análisis, y dentro de estos análisis entra la ciencia de datos también. Primero, el análisis descriptivo, es decir, describir qué es lo que está pasando, ya sea en el pasado, ya sea actualmente. ¿Por qué? No sé, qué sé yo. ¿Por qué? A ver, un ejemplo rápido. ¿Por qué hubieron muchas ventas el año pasado en San Martín y por qué hubieron pocas ventas el año pasado en Huancayo? Entonces, agarro todos los datos que tengo y comienzo a describir. Mejor dicho, comienzo a ver cuál ha sido la cantidad de ventas en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, en cada uno de los departamentos del Perú. Y comienzo a describir qué es lo que ha estado pasando en cada uno de estos distritos. Eso es análisis descriptivo. Luego hago un análisis de diagnóstico, el por qué está pasando esto. Entonces ahí me estaba saltando un poquito. Ahí es donde comienzo a ver el por qué. El por qué capaz hubieron más ventas en San Martín, el por qué capaz hubieron menos ventas, qué sé yo, en Huancayo. Entonces ahí trato de indagar un poco más. Hago un análisis más profundo de los datos y de lo que me están mostrando los datos a través de análisis descriptivo. Luego ya puedo hacer un análisis predictivo. Ok, acá hubieron muchas ventas porque, qué sé yo, hubo una campaña de marketing. Entonces uso todos esos datos para saber el próximo año cuánto de presupuesto tengo que invertir en cierta zona o en cierto departamento para que también incremente el número de ventas o la cantidad de ventas, el monte de ventas a un nivel que yo desearía. Eso es análisis predictivo. Comenzar a hacer predicciones basadas en los datos que yo tengo a disposición. Algo como lo vamos a hacer hoy para el ejemplo que tenemos más adelante, más tarde. Y finalmente, análisis prescriptivo. Ok, yo quiero esto, yo quiero generar esto, voy a comenzar a generar mis análisis predictivos y con eso voy a comenzar a generar acciones. Ok, según mi análisis predictivo, yo más o menos tengo que invertir, no sé, $20,000 o $200,000 en marketing en esta zona geográfica para que aumente el monto de ventas en un 20%. Entonces ya voy sacando ciertas tomas de decisiones, ciertas reglas, ciertas prescripciones, ciertas recetas que me van a permitir llegar a un escenario, o capaz que me van a permitir evitar un escenario, o que me van a permitir saber cómo actuar en determinado escenario. Entonces, eso es el análisis predictivo, usar las predicciones, el diagnóstico y la descripción para poder ya comenzar a ejecutar planes de acción, o al menos tenerlas listas cuando algún escenario suceda. Todo esto se hace con datos. Por eso es que los datos actualmente dicen que es como que el petróleo de esta época de la humanidad, porque con datos tú puedes sacar mucha información valiosa que a ti te va a permitir sacarle el jugo a lo que desees. Y evidentemente la ciencia de datos, la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todo eso no existiría si no hubieran datos. Por eso es que es muy importante los datos, y por eso es que los datos terminan siendo vitales, y por eso es que es importante, por ejemplo, tener datos estructurados, tener datos de buena calidad, tener datos limpios o lo más limpios posibles para que después se le puedan sacar el jugo y se puedan generar buenas tomas de decisión y buenas acciones. Así que es importante eso, y la idea es que vayan por ahí sacando ciertas conclusiones para que puedan entender un poquito el por qué es importante todo esto. Algunos casos de uso: toma de decisiones, automatización también. Por ejemplo, no sé si han visto este robot que limpia. Este robot que limpia está basado en datos, está basado en inteligencia artificial. Ahora me gustaría cerrar un poquito esta parte introductoria con un ejemplo rápido. Detección de fraudes o anomalías es lo que vamos a ver ahora. Detectar comportamiento crediticio y ver qué personas no son buenas o no tienen un buen comportamiento crediticio. ¿Son anomalías o son
personas que no siempre van a ser la mayoría. Por eso es que se pone en esta parte. Predicción de métricas, reconocimiento de fotos y videos, que puede estar con la automatización. Por ejemplo, los carros de Tesla reconocen los autos que hay a su alrededor y con eso automatizan la forma como manejan, procesamiento del lenguaje natural, como el chat GPT que todos ya conocen seguramente, o Google y su motor de búsqueda. Y en general hay diversos casos de uso que se pueden ejecutar o se pueden aplicar transversalmente a diversas áreas de negocio: logística, marketing, finanzas, inversiones, qué sé yo, lo que se les puede imaginar. Entonces es muy importante eso, y ahí veía en el chat que también es muy importante comunicarlo, porque hay muchas empresas que capaz todavía no abren la puerta hacia el uso de los datos para poder sacarle el jugo y poder mejorar su empresa. Entonces es importante que ahí alguien comunique de manera adecuada, de manera precisa y de manera completamente entendible el por qué los datos te pueden servir y te pueden servir de mucho. ¿Correcto? Y también para unir a alguien que potencialmente es un experto desarrollando código con la necesidad de la empresa. Que haya alguien que comunique y que con esas habilidades pueda comunicar la necesidad a la persona que lo va a desarrollar. Y si es una persona que tiene la habilidad para desarrollar código, sabe comunicar y sabe entender el negocio en el que está, pues tripliquen el sueldo y traten de mantenerlo, porque si hay una persona para cada cosa y encuentran una persona para hacer todo eso a la vez, es un diamante en bruto. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning es una forma de análisis predictivo, voy a leer un poquito ahí la diapositiva, que consiste en construir modelos matemáticos, ojo con eso, ahí viene un poco de matemática, que tengan la capacidad de aprender de los datos. Por eso es aprendizaje, learning. Aprenden de los datos que tienen a disposición y con eso ejecutan ciertas actividades, para eso usamos código, que permitan obtener un resultado producto del aprendizaje previo. Hay varios tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado está basado en etiquetas o en resultados que tú ya le das al modelo que quieres entrenar. El aprendizaje no supervisado, tú no le das etiquetas, no le das resultados, pero le das todo un conjunto de datos para que detecte patrones o relaciones entre sí. Y el aprendizaje reforzado, que eso sí tiene que ver con Terminator y con todas estas películas apocalípticas que han habido, porque muchas veces la inteligencia artificial lo relacionas con Terminator y van a haber robots que te van a matar. Pero en realidad la inteligencia artificial es mucho más amplia. Tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, y el aprendizaje reforzado, que ese sí es tipo Terminator, porque tú, a través de algoritmos y de códigos, le enseñas a una máquina con recompensas o con castigos qué es lo que sí debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Y ese aprendizaje reforzado, sí, es tipo Terminator. Y bueno, antes de pasar a esta intuición, quisiera un poquito, voy a dejar de compartir pantalla porque quisiera que me sigan un poquito acerca de qué es lo que sucede o cómo funciona la inteligencia artificial, porque eso es muy importante. ¿Cómo ustedes le enseñarían a un niño que esto es una mano? Esto de acá. ¿De qué manera ustedes le enseñan a un niño, a un bebé, que recién obviamente está creciendo, está como que abriéndose al mundo y está con todas las ganas de aprender? ¿De qué manera cognitivamente hablando tú le enseñas a un niño que esto es una mano? Si alguien puede escribir en el chat, bravazo. Si no, les voy a dar 10 segundos porque si no el tiempo se nos va a quedar cortísimo. Pero ¿cómo le enseñas? Y bueno, si nadie quiere participar, sería muy chévere. Pero ya, voy a seguir porque no quiero terminar antes del tiempo sin haberles compartido todo lo que quiero compartirles hoy. Pero efectivamente, con repetición, se lo muestras varias veces, lo defines ilustrativamente. Entonces tú le dices, mira, un nombre, mira Jaimito, esta es una mano. Pero yo no solo le voy a mostrar mi mano, porque capaz Jaimito se va a caer en mi mano y va a ver otra mano y va a decir, ¿y qué es esto, papá? ¿Qué es esto, tío? Le digo, le muestro otra mano, no sé, la mano del tío, la mano de mi mamá, la mano de mi esposa, la mano de mi pareja, la mano de la niñita que está al costado, etc. Le muestro diversos tipos de mano y le digo, esta es una mano. Y así, esta es la nariz, esto es un celular, esto es un vaso, y etcétera, etcétera. Esa es la manera como nosotros le enseñamos a las personas ciertas cosas. Lo mismo, exactamente lo mismo, hacemos también, que lo toque, que lo vea, que lo sienta, porque ahí no solamente le estás enseñando a reconocer una mano, le estás enseñando a saber cómo se siente la mano. Pero
Eso, exactamente eso, también hacemos en inteligencia artificial, por eso es artificial. A través de códigos, de lenguaje de programación, nosotros le enseñamos a nuestro modelo matemático algorítmico que está dentro del código, y que es la inteligencia artificial, el modelo de Machine o de Deep Learning, oye, esto es una mano. ¿Y cómo se le enseñamos? Le pasamos una foto donde esté mi mano. Y esta mano, esta parte de la foto, porque en la foto va a aparecer mi cara, va a aparecer lo de atrás, etcétera, pero va a haber una mano. Entonces yo le digo, usando mis algoritmos y mi lenguaje de programación, por si acaso, esta foto es de una mano. Y el lenguaje de programación yo lo puedo programar para que detecte que solamente esta parte es la mano, y no solo mi foto, sino varias fotos, decenas de fotos, cientos de fotos, millones de fotos. Entonces, tú le vas a pasar y le vas a ayudar a aprender al modelo de Machine o Deep Learning con una serie de fotos, así como a Jaimito le enseñabas la mano de la tía, del papá, de la esposa, de la nieta, qué sé yo, igualito al modelo de inteligencia artificial. Le vas a pasar un montón de fotos y todas esas fotos tú las vas a etiquetar. Le vas a decir, esta foto es de una mano, esta foto es de un celular, esta foto es de un vaso, y le vas a pasar un montón de fotos. Y para cada foto tú le vas a poner una etiqueta. Eso es aprendizaje supervisado. Ok, esta foto es de una mano, esta foto es de un vaso, esta foto, bla, bla, bla. Y todo eso se lo pasas al algoritmo de inteligencia artificial. Y el algoritmo va a recorrer todas esas fotos. Pero tú no le vas a pasar la foto tal cual en JPG, en GIF, en bla, bla, bla. Tú se la tienes que pasar en un lenguaje que la máquina entienda, que la máquina pueda procesar. Y para que la máquina o un modelo pueda procesar o pueda entender de una imagen, toda esa imagen la tienes que transformar en números, que es lo que vamos a hacer ahora también en el ejemplo que les voy a dar. Entonces, ustedes saben que cada imagen está representada por píxeles. Si es un blanco y negro, ese píxel va a representar un numerito de 0 a 255 dependiendo de la intensidad del negro. Pero si es una imagen a color, cada píxel va a tener 3 bandas de imágenes RGB, rojo, verde y azul, me parece, red, green, blue, sí, con un numerito de esas 3. La combinación va a dar un tono de color para cada pixelito. Si la imagen es de alta definición o de poca definición, vas a comenzar a unir. Todos esos números van a estar en una sola imagen. Y todos esos números se van a relacionar a la etiqueta que yo le he dicho, que en este caso es mano. Cuando yo le pongo el celular, todos esos números que representan este celular van a estar relacionados a la etiqueta celular. Y yo le voy a dar un montón de información, un montón de fotos, y a mi algoritmo lo voy a entrenar para que esas fotos estén en números y luego esos números se relacionen algebraicamente con cada una de las etiquetas para que mi algoritmo entrene y para que mi algoritmo finalmente tenga la capacidad de que cuando yo le muestre una foto con otra mano, me diga, esta foto es de una mano. Entonces, de esa manera, tú le das a un modelo, a un algoritmo matemático, la capacidad de poder aprender de los datos. Eso es inteligencia artificial. No solamente es el hecho de ir como Terminator matando a la gente o el fin del mundo, bla, bla, bla. Esa intuición es importante que la tengan en cuenta porque si ustedes entienden eso, prácticamente entienden todos los casos de uso de inteligencia artificial. Evidentemente, con la práctica van a entenderlo mucho más rápido, pero es importantísimo que entiendan esa intuición. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y antes, para cerrar esta parte, los autos de Tesla, ellos tienen modelos ya entrenados, evidentemente, donde les han pasado un montón de fotos. Y acuérdense, si yo quiero pasar videos, ¿qué es un video? Una secuencia de fotos, ¿correcto? Como cuando en las caricaturas teníamos un librito, y este librito lo hacíamos así, pasábamos todas las hojas rapidito, y pasaba como una secuencia de imágenes y como un videito, lo mismo, un video es una secuencia de fotos, por eso hay una forma de poder medir qué tanta es la calidad de los videos en los frames por segundo, que son cuánta cantidad de frames, cuánta cantidad de fotos hay por segundo. Entonces, sí, y probablemente los modelos tengan que seguirse entrenando para evitar ese riesgo de accidentes. Ahora, yo te diría ahí, Daniel, ¿quiénes generan más accidentes? ¿Las personas que manejan
o los autos de Tesla con esa inteligencia artificial. Sería interesante ver ese KPI. Yo no lo hago por el hecho de decir de que los de Tesla son lo máximo, para nada. Hay un área muy importante en la inteligencia artificial que es la ética de la inteligencia artificial. Y es muy importante porque más adelante, cuando la inteligencia artificial cobre mayor importancia, mayor preponderancia y mayor relevancia dentro del quehacer diario, es importante saber hasta qué punto podemos dar esa libertad, porque si no, sí podrían pasar cosas, pero ya, no nos vamos a poner apocalípticos porque esto es una sesión un poquito más introductoria, pero es lo que hace Tesla, lo que hacen los autos de Tesla. Analizan cada una de las imágenes de los frames por segundo de los videos para poder detectar los autos en movimiento y en base a eso tomar decisiones con aprendizaje reforzado. Unen todos estos aprendizajes, supervisado, no supervisado, reforzado, y finalmente detectan cuando un auto va a pasar por delante del auto que es del auto de Tesla y lo esquiva o se detiene. ¿Correcto? Y sí, definitivamente, Machine Learning es una parte, Deep Learning es básicamente lo mismo, pero usando redes neuronales. Es decir, y ahí sí voy a volver a compartir mi pantalla. Yo aquí tengo, por ejemplo, esta intuición, que la ven claramente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que quiero es determinar cuál es el precio de unos departamentos en base a cuántos metros cuadrados tiene. Entonces, por ejemplo, si analizo este puntito, 2.000 metros cuadrados, tiene un precio de, pongámosle, 80.000 soles. Entonces, yo algorítmicamente voy a hacer una regresión. Si es que solamente voy a analizar los metros cuadrados, bueno, en este caso pulgadas cuadradas, o los pies cuadrados, perdón, para determinar el precio. Y acá es una regresión lineal súper simple, ¿no? Yo podría hacer una regresión un poquito más chévere, capaz una regresión logarítmica o qué sé yo, pero hicimos aquí para la intuición súper simplificada una regresión lineal. Entonces, cuando yo tenga un departamento de 2.400 pies cuadrados, con mi regresión yo voy a decir que aproximadamente yo predigo que el precio de ese departamento debería estar costando 170.000. Pero este es usando una sola variable. ¿Qué pasaría si yo usara muchas más variables? No solo el precio, sino dónde está, sino cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, qué tipo de material usa, qué tipo de acabados tiene, etcétera, etcétera. Voy a tener más variables. Y voy a tener más variables que no se van a poder representar algorítmicamente en una imagen 2D, como la que estamos viendo en un gráfico 2D. Pero yo sí le voy a poder dar, o le voy a poder dar la capacidad a mi algoritmo de entrenar un modelo que me permita, en base a todas esas variables, generar una relación de todas esas variables con mi objetivo, que en este caso es el precio. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo que viene a continuación. Eso es Machine Learning. Y cuando hablamos de Deep Learning, hablamos no solo de generar una relación basada en un algoritmo matemático, sino de hacer lo mismo, pero basado en una estructura de redes neuronales, que es básicamente lo que pasa en nuestro cerebro. No sé si han investigado un poquito de cerebro, pero nuestros cerebros no se, tienen millones de conexiones. Entonces las redes neuronales básicamente hacen que tienen la capacidad de tener nodos en capas y todos estos nodos en cada capa se relacionan entre sí de diversas maneras en todas las combinaciones posibles. Por eso es Deep Learning, aprendizaje profundo, porque no te quedas en solamente una regresión algorítmica, por ejemplo, sino vas mucho más allá, generas una relación mucho más profunda. Pero para generar esa relación mucho más profunda, tú necesitas mayor cantidad de datos y necesitas un buen poder de procesamiento en tu computador, en tu servidor, en donde estés trabajando, etc. Eso es lo que hace Tesla y lo que se hace en reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de fotos o de videos. Porque tú tienes una infinidad de datos con los píxeles, los numeritos que les comentaba hace un rato. Y para eso quizás Machine Learning no te va a alcanzar. Quizás necesitas aprendizaje profundo, Deep Learning y usar redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales hay todo un mundo también. Hay diversos enfoques, pero basados en redes neuronales, que son capas que tienen nodos y esos nodos se asemejan a las neuronas que tenemos en nuestro cerebro y que generan infinidad de conexiones para finalmente que nuestro cerebro tenga la capacidad de poder aprender de la manera que aprendemos y para tomar decisiones de la manera que las tomamos nosotros en nuestro día a día. Pero más o menos eso es la intuición en general que les quería comentar. Y ahora sí, voy a dejar de compartir para salir de la presentación y para mostrarles el notebook. Pero hasta ahí es importante que tengan la intuición y todo lo demás. ¿Cómo podemos relacionar? Bueno, sí, eso ya está respondido.
Sí, Deep Learning, redes neuronales, efectivamente, ahí y compartió una imagen Matías, es eso. Ahí están los nodos 1, 2 al n y todas las conexiones que puedes hacer entre cada una de las capas. Entonces, igual, todo lo que diga, no piensen que es la verdad absoluta, ni siquiera relativa. Investíguenlo, chequenlo, googleenlo, hagan su propio research para que ustedes aprendan más de lo que yo les estoy diciendo. Y ahora me gustaría compartirles y mostrarles un poquito el notebook que tenía. Capaz se nos ha quedado un poco corto el tiempo, pero igual no se preocupen porque todo esto lo van a ver seguramente en clases. Así que voy a compartir pantalla. Y aquí estamos. Vamos a ver. Sí, ya está todo. Sí, ya está. Bueno, igual ya lo había corrido hace un ratito, así que no pasa nada. Lo que vamos a hacer con este notebook es, nosotros tenemos una sábana de datos de personas que han adquirido imagínense que trabajamos en una empresa financiera, en un banco, en una cooperativa, en una caja municipal, en una caja de créditos, en una caja rural, lo que sea. Y tenemos una serie de personas que han adquirido un crédito con nosotros y una serie de datos. Entre ellas tenemos el dato que nos importa, porque vamos a hacer aprendizaje supervisado. Si esa persona fue un buen o un mal pagador, si tuvo un buen comportamiento crediticio o un mal comportamiento crediticio. Y tenemos todas sus características, tanto sus características personales como sus características financieras. Entonces vamos a usar esos datos para generar un modelo que permite entrenar en base a esos datos y generar relación entre toda la información de cada una de las personas y esa etiqueta que yo de por sí ya tengo, si fue o no fue un buen o un mal pagador, ¿correcto? Y para eso vamos a usar Python como lenguaje de programación principal, vamos a usar librerías de Machine Learning que se usan en Python, como por ejemplo las de Scikit-learn, que son bastante usadas, número 1 en el mundo para librerías de Machine Learning, y con eso vamos a entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces aquí voy bajando porque ya está entrenado. Si yo quisiera volver a correr esto, simplemente en cada una de estas celdas le doy un Shift Enter y va a correr la celda. Pero esto ya lo he corrido antes y no quisiera volverlo a correr para evitar algún inconveniente y después no pueda seguir con la clase. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos, primero importando las librerías. El lenguaje de programación de Python funciona a través de librerías y cada una de esas librerías tiene diversas herramientas, funciones que nosotros podemos usar para hacer varias cosas, no solo ciencia de datos, sino también backend, frontend, etc. Entonces aquí estoy importando las librerías que voy a usar para poder generar mis algoritmos que me van a permitir o le van a permitir a mi modelo de Machine Learning entrenar. No se va a compartir el script porque, como les comenté hace un rato, tiene información un poco sensible. Sin embargo, todas estas cosas van a ser enseñadas en el curso, así que por ese lado no se preocupen. Pero sí no puedo compartir el script porque hay alguna información que ustedes saben por temas de confidencialidad no puedo compartir así nada más. Aquí tenemos los datos que yo estoy usando. Tenemos cada uno de los clientes, en qué oficina se atendieron, qué tipo de producto tuvieron, de qué segmento es ese tipo de producto, el monto que se pidieron prestado, la tasa de interés, el plazo, algunos datos personales, su estado civil, su nivel académico, su sector socioeconómico, de dónde viene la edad y su clasificación. La clasificación está en ceros y unos. Y lo primero que se tiene que hacer en todo proyecto de Data Science es un análisis exploratorio de los datos. Es lo primero. Bueno, lo primero es coger los datos, ¿no? Sacarlos de alguna fuente y poder tenerlos a la mano. Pero el paso primordial es hacer un análisis exploratorio de datos. Si tú no sabes con qué datos vas a trabajar, estás en nada, estás perdido. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Primero hacemos un describe para poder ver un poco la estadística de los datos numéricos. Por ejemplo, en monto prestado tenemos que el promedio del monto prestado ha sido 2.500. Pongámosle soles. La mediana estuvo en 1.122 soles, con una desviación estándar de 2.914, y algunos cuartiles, rangos intercuartílicos estadísticos. También tenemos que analizar qué tanta calidad tenemos en nuestros datos. Aquí tenemos una buena calidad de datos a excepción del nivel académico. Tenemos 77 filas de las casi 10.000 filas, más de 10.000 filas, que no tienen datos en la columna de nivel académico. Ok, no pasa nada, todo bien, sí, o eso después lo puedo reemplazar. Hago el análisis de mis etiquetas de resultado, porque yo voy a entrenar el modelo para que me permita predecir
si tiene un buen o un mal comportamiento crediticio. Y eso justamente está en la columna de clasificación. La columna de clasificación tiene ceros para las personas que tienen un buen comportamiento crediticio y 1 para las personas que tienen un mal comportamiento crediticio. ¿Correcto? Entonces, yo voy a entrar en un modelo con el que luego voy a salir a la calle y cuando venga alguien a tocarme la puerta y decirme quiero un crédito con ustedes, yo le voy a decir, ok, María Gutiérrez. Por favor, dime qué monto necesitas, la tasa de interés, el plazo. Bueno, la tasa nosotros se la damos, pero dime el monto que necesitas, ¿no? ¿Cuál es tu estado civil, tu nivel académico, a qué te dedicas, de dónde vienes, etcétera, etcétera? Le voy a pedir una serie de datos que son exactamente los datos que mi modelo actualmente ha usado para poder generar aprendizaje y poder generar la predicción de si es un buen o un mal pagador. Entonces yo le voy a pedir todos estos datos a María Gutiérrez, que hemos dicho, ¿no? A María Gutiérrez, y con el modelo ya entrenado yo voy a poder predecir si será una buena o una mala pagadora. Y si es una buena pagadora, le daré el crédito, pero si es una mala pagadora, pues le diré que por favor mejore su situación o capaz le daré otras opciones para que pueda generar ese crédito en otras instituciones quizás, pero en definitiva no le voy a poder dar el crédito. Pero para eso necesitamos un modelo entrenado y para eso vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí. Para poder hacer análisis, primero tenemos que hacer un análisis de qué tipo de variables tenemos, si son categóricas o son continuas, si son numéricas o no numéricas. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis de una variable categórica, en este caso nivel académico. ¿Por qué es categórica? Porque está definida por categorías. Solamente puede tener estas categorías: secundaria completa, primaria completa, secundaria incompleta, primera completa, superior incompleta, superior completa. No hay más. Tú cuando entres a tu formulario solo vas a tener estas opciones. Y analfabeta, perdón, me olvidé de esas. Por eso es categórica. Si fuera una variable numérica o continua, esa es, por ejemplo, y esa la vamos a ver más abajo, esa es, por ejemplo, aquí tenemos la edad. Evidentemente una persona no puede tener 1000 años, pero puede tener 1, 2, 3, la edad que uno desee. O por ejemplo, nosotros acá podemos poner, no sé, el monto prestado. No recuerdo qué label tenía este label con un subguión. Así que le vamos a hacer un control C y control V. Y vamos a correr la función que creé aquí. No, esta es la variable categórica. Aquí no, yo la quiero en la variable continua. Creé una función que me permite hacer un pequeño análisis exploratorio de variables continuas o variables numéricas o cuantitativas. Y aquí me sale el análisis de la variable cuantitativa. Y aquí vemos un montón de outliers. Y eso era lo que les quería comentar también. Entonces tenemos que la mayor cantidad del monto prestado va en el rango de 0 a 10.000 aproximadamente. La mayor cantidad en el rango de 0 a 5.000 y de ahí va bajando hasta que unos pocos tienen una gran cantidad, gran cantidad de montos prestados, pero son poquísimos en cuanto a cantidad de personas que tomaron créditos altísimos. ¿Correcto? Ese es un análisis cuantitativo de variables cuantitativas como el monto prestado, porque tú puedes pedirte prestado dependiendo de las políticas de tu compañía desde 100 soles hasta 1.000.000 de soles, qué sé yo. Cualquier monto en ese intervalo. No como las categóricas, que solamente tienen 6 categorías y solo en esas 6 categorías de nivel académico puedes estar. Y es muy importante porque sabiendo cuáles son las continuas y las categóricas, nosotros vamos a transformar nuestros datos para que sean solo números y números correctamente adecuados para que mi modelo de Machine Learning aprenda e interprete esos números. ¿Correcto? Y aquí tenemos varios outliers. Podemos tomar dos opciones. O eliminamos esos outliers para hacer nuestro modelo más acotado, pero eso sí, va a haber una restricción. Cuando venga alguien con un monto, queriendo tener un monto prestado, qué sé yo, de 20.000, yo no le voy a poder dar a mi algoritmo Machine Learning a esa persona, porque no ha sido entrenado con ese monto prestado. Entonces, si yo quisiera que mi algoritmo sí pueda tener la capacidad de discernir entre un mal y un buen pagador para un monto prestado alto, yo sí le tendría que dejar estos outliers y o darle más datos a mi base de datos de esta cantidad de monto prestado
para que ya no sea tantos outliers y para que este límite sea un poco mayor, y de esa manera hacer un análisis más robusto. Sin embargo, si yo quiero que mi modelo tenga la capacidad de predecir el comportamiento en cualquier tipo de monto, yo le tengo que dar todos los outliers. ¿Correcto? Y hay una forma de estandarizar los datos numéricos cuando existe la presencia de outliers. Y eso es lo que hemos hecho en este caso. A ver, vamos a ver un poquito los comentarios. ¿Usar info es útil? Claro que sí. Por lo que sé, pasarle a factores funciona mejor. Sí, claro que sí. Hay muchas formas estadísticas de poder ver esto. Muchas yo las sé, muchas no las sé. Y están ahí a disposición del público para investigar. Ojo con eso, con escalar o normalizar con variables categóricas. Sí, claro, evidentemente. Eso lo vamos a ver justo a continuación. Siéntanse en la capacidad de, por fuera de la libertad de darme su feedback, su retroalimentación por ahí, por el chat. Uno nunca se cansa de aprender y cuando por ahí comparte un poquito de conocimiento aprende más, aprende mucho más. Me pasa seguido y es muy chévere y lo agradezco muchísimo. Aquí tenemos un pequeño mapa de calor que lo que hace es poder analizar la relación entre cada una de las features o de las columnas en este caso que tenemos. Acá una pequeña transformación para que las variables categóricas que tenemos en formato string, en formato de texto, se puedan pasar a una variable numérica que finalmente me puede hacer un análisis de mapa de calor. Y aquí vemos ciertas cosas interesantes, como por ejemplo, que aquí tenemos que la tasa de interés es inversamente proporcional al plazo. Es decir, a un mayor plazo, menor es la tasa de interés. Y a un menor plazo, mayor es la tasa de interés. La relación no es tan fuerte, -1, pero tampoco es despreciable, -0.5. Si yo viera relaciones de más de, en mi opinión, esto es subjetivo, de más de 0.9 o más de -0.9, yo capaz en esas dos variables elegiría una nada más, porque están bastante correlacionadas. Acá hay una correlación bastante fuerte, pero no es tan fuerte como para eliminar una categoría o una columna o una feature, en mi opinión. Igual, esto se puede iterar. Tú puedes iterar tu modelo de Machine Learning usando las dos variables o usando una de estas dos variables y capaz te resulta mejor. Todo eso es iterable. Pero es muy importante para que puedas hacer las iteraciones correctas, analizar bien los datos y por eso aquí nos estamos deteniendo bastante tiempo. ¿Correcto? Y acá tenemos, por ejemplo, una de -0.69. A mayor tasa de interés, hay algo con el segmento. Es muy importante. Al parecer el segmento está bastante correlacionado del tipo de crédito a las tasas de interés. Entonces, capaz, su segmento de productos está bastante bien delimitado de esta empresa o de esta institución financiera y por eso hay una alta correlación. Es importante la selección de features una vez que hacemos este análisis de mapa de calor y una vez que hemos analizado las features categóricas y numéricas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros le vamos a dar la información precisa, la información correcta y la información necesaria a nuestro modelo de Machine Learning, ya que hacemos un poco esta selección. Usamos la oficina, el producto, el segmento, el estado civil, el sexo, el nivel académico, el sector económico, el departamento y la provincia para poder hacer un análisis para poder suministrar estos datos a nuestro modelo de Machine Learning que ahora vamos a ver. Y luego, las variables cuantitativas, el monto prestado, la tasa de interés, el plazo y la edad. Acá, por ejemplo, dejé Ubigeo. Ubigeo está más arriba. ¿Y por qué la dejé? La dejé por una simple simplificación. Perdón, ya la había sacado Ubigeo. Eso lo hice en el preprocesamiento previo. Pero Ubigeo es un numerito que te da exactamente dónde vives. Pero muchas veces ese numerito no está estandarizado del todo. Y yo lo saqué de aquí para mostrarles en este notebook porque tenía bastante. Era una data muy, pero muy sucia. Entonces yo lo saqué y lo hubiera sacado si es que lo hubiera encontrado aquí como data sucia. ¿Correcto? Acá hay un segmento y un producto y también hay producto y segmento ID. Me parece, no, también lo saqué. ¿Por qué? Porque está altamente correlacionada, era simplemente una representación numérica de lo que dice producto o segmento, pero eso lo vamos a ver con el preprocesamiento que a continuación va a venir. Entonces, yo ya tengo mi selección de features, ya sé cuáles son cualitativas o categóricas, ya sé cuáles son cuantitativas o numéricas, y ya sé cuáles voy a eliminar porque no le otorgan mayor información. El cliente ID, yo no quiero analizar
si un cliente va a ser un buen o un mal pagador por su ID, por su DNI, por su nombre. Eso sería un sesgo bastante grande. Entonces yo le elimino esa parte. Y aquí le elimino clasificación. ¿Por qué? Porque mi clasificación es mi variable target. Y aquí yo voy a eliminar en la parte de las X todas las variables que yo no necesito para poder generar mi modelo. Y tampoco necesito la de clasificación para poder generar mi modelo. Por eso es que aquí la pongo, para que aquí se elimine. ¿Y cuál es mi variable target? Mi variable Y. Mi variable Y es clasificación. Y lo primero que hago es un train test split antes del preprocesamiento. ¿Para qué? Para que las 10.000 filas que yo tengo, una parte sea para entrenar y una pequeña parte sea para testear mi modelo entrenado. ¿Correcto? Aquí hago el split con esta función scikit-learn, me parece. Y luego hago mi preprocesamiento. ¿Qué es lo que realiza mi preprocesamiento? Convierte todo esto a números. Toda esta tabla la va a convertir a números y luego esos números, ¿se acuerdan el ejemplo intuitivo que les hice hace un rato? Va a generar alguna relación algorítmica de todas esas sábanas de números con el último número, el 0 y el 1. De tal manera que hay una superfunción o un supermodelo que te permita con toda una sábana de números poder generar una predicción de 0 y 1, que en este caso es nuestra target objetivo, ¿no? Buen o mal pagador. Entonces aquí sigo. Aquí hago primero la imputación. Nivel académico tenía 77 valores nulos. Aquí los imputo usando Simple Imputer. Con el valor más frecuente del nivel académico son 77 sobre 10.000, así que no va a mover mucho la aguja estadísticamente hablando, pero necesito evitar valores nonce porque mi modelo de Machine Learning no entrena con valores nonce, valores nulos, y luego hago un Watson encoding de mis variables categóricas. Y luego hago un estándar escalar de mis variables cuantitativas. ¿Y cómo es que sucede eso? ¿O qué pasa al momento de hacer todo esto? Pues eso lo vamos a ver aquí. Esta parte de aquí, el transformar todas nuestras columnas y todos nuestros datos originales a números, es preprocesamiento. Pero para poder hacer eso de manera correcta, yo tengo que entender mi data, por eso es muy importante el análisis exploratorio de datos, y es muy importante también hacer un buen preprocesamiento. ¿Correcto? Y estos son los datos preprocesados. Por ejemplo, nosotros teníamos la categoría de oficinas. La oficina podía tener un ID del 0, creo que hasta el 14. O sea, son 14 las oficinas que existen en esta institución financiera. ¿Qué es lo que hace mi one-hot encoding? Genera una columna para cada una de esas categorías y para cada fila le otorga ceros a todas las columnas menos a la que corresponde. En este caso, la primera fila tenía una oficina ID de 2 y por eso aquí le puso un 1. Vamos con otro ejemplo. Estado civil o sexo, masculino o femenino. Esta persona era una persona que tenía masculino en el sexo. El one-hot encoding dividió el masculino y el femenino en dos columnas y le otorgó un 0 y un 1, dependiendo de en qué categoría está. Aquí yo ya estoy transformando mis números, todas las letras y todos mis datos a números que pueden tener mi modelo de Machine Learning. Y aquí también estoy haciendo lo mismo con mis valores numéricos. ¿Por qué? Porque mis valores numéricos, por un lado puede aparecer 100.000 soles y por otro lado puede aparecer 0.10, 0.01 de 1%, 0.10 de 10% y así. Y probablemente mi modelo de Machine Learning puede decir, esta de 100.000 es más importante que esta de 0.10, y eso no es así. Y nosotros no queremos que haya un sesgo en cuanto a la importancia de uno y otro feature, a menos que a propósito querramos que haya ese sesgo. Por ende es que los valores numéricos también se tienen que preprocesar y estandarizar. Y en este caso hemos usado Standard Scalar porque es la forma que permite preprocesar de manera más adecuada una base de datos que tenga outliers en su interior. Y de esta manera ya tenemos el train y el test. Bueno, ya tenemos todos nuestros datos preprocesados, tenemos el e-train y el e-test, que son los valores target, y ya vamos a pasar al entrenamiento de nuestros algoritmos. Vamos a usar algunos algoritmos. Uy, ya son las 8, voy a tratar de correr en esta parte. Pero déjenme ver un ratito rápidamente qué es lo que han estado compartiendo. Aproximadamente el 80% del trabajo. En el sexto, el 20%. Sí, efectivamente, se eliminaron los outliers. No, no se eliminaron. En este caso, a propósito, los he incluido porque, como les dije hace un rato, yo sí quiero que mi modelo tenga la capacidad de poder predecir
ese tipo de outliers, por ejemplo, los montos prestados altos. Pero si no, podría restringirlo teniendo en cuenta, como regla, para uso de este modelo de Machine Learning, que no puedo darle a personas que tengan montos prestados altos. Como se han compartido las categóricas anuméricas, lo que les acabo de comentar, el one-hot encoding, no sería la variable de la correlación, es un tema estadístico, efectivamente, pero para hallar la correlación no tiene nada que ver con one-hot encoding. Por mi experiencia, eliminar outliers es una mala práctica, se elimina, también elimina información importante, investigar sobre formas de muestreo, usar técnicas robustas de estadística. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Matías. O preguntarle al dueño del dato, ese aporte me gusta mucho también. ¿Por qué? Porque muchas veces, imagínense esta institución financiera, capaz su público objetivo son personas que piden montos prestados de hasta 5.000 soles. Y capaz ese es su target. Sí, pueden aceptar montos prestados de más de 100.000, no pasa nada, pero su target es ese. Entonces, ¿qué preferiría esa institución financiera? Usar outliers aquí para poder tener un modelo robusto que pueda aceptar cualquier tipo de monto prestado, o mejor elimino todos esos outliers y genero un modelo robusto, pero solo para su público objetivo. Le preguntas a tu gerente y tu gerente de marketing capaz va a decir, no, yo quiero enfocarme en mi target porque yo me he propuesto el año 2023 en crecer mi target. Entonces elimino todos esos outliers. Pero si por ahí hay alguien que quiere expander, que quiere aumentar sus tasas, sus montos de préstamo, etcétera, ok, ahí sí uso los outliers y uso información de outliers y uso alguna otra técnica que me pueda generar robustez usando esos outliers pocos que tengo. ¿Correcto? Entonces, hay muchas formas. Ahí ya comienzas a aplicar un poco de estadística, pero bueno, este es un webinar un poco súper básico. Y por favor, eso sí, todas las preguntas por el chat. Es la única manera por ahora. Así que por favor me ayudan con eso. Finalmente, quisiera mostrarles un poquito los resultados de algunos modelos que he corrido, sobre todo la base de datos actual. No eliminé outliers en este caso. Corrí primero en Logistic Regression. Logistic Regression se usa para poder hacer entrenamiento de clasificación binaria. De clasificación en general y en este caso binaria. Perdón, de clasificación binaria. Y en este caso porque es un modelo de clasificación binaria, porque yo estoy tratando de predecir solamente dos categorías, ceros y unos, que es lo que está en mi target de clasificación, que básicamente representa 0 al buen pagador y 1 al mal pagador. Por eso el Logistic Regression es un modelo muy importante y se suele usar para modelos de clasificación binaria muchísimo como baseline, como línea base. Entonces aquí corrí un Logistic Regression y lo entrené sobre la base de datos de entrenamiento. Acuérdense que hice un split train test. Corrí sobre el train. ¿Por qué? Porque después yo voy a analizar la performance del modelo ya entrenado sobre mi dataset de train y voy a analizar su performance sobre un set de datos que nunca ha visto ese modelo en su etapa de aprendizaje, en su etapa de entrenamiento. Es como que yo le diga al niñito que le estaba enseñando a interpretar que esto es una mano, que yo le voy a enseñar mi mano, la mano del papá, la mano del hijo, yo le voy a enseñar que esto es un celular, pero que cuando vea un celular, una mano nueva, esa persona, ese niñito va a tener la capacidad de identificar esa nueva mano como mano y ese nuevo celular como celular. Lo mismo acá. Yo tengo que entrenar sobre una cantidad de datos, pero tengo que dejar atrás separadita una cantidad específica para poder testear la performance. Y eso es lo que hacemos. Entonces, aquí tenemos primero el entrenamiento. Es un entrenamiento haciendo un cross-validation para poder tener dentro de ese split de train un subsplit de entrenamiento y de validación. Eso es muy importante, pero ese es un tema que lo veremos o lo verán en las clases. Y de esa manera se hace un entrenamiento más robusto, con una validación ya dentro del entrenamiento. Y luego salimos a la calle con datos que nunca ha visto nuestro modelo ya entrenado para ver si nuestro modelo realmente predice cosas que nunca antes ha visto, ni siquiera en su etapa de entrenamiento. ¿Qué es lo que hacemos acá? Sobre el CDTs. Por eso es que acá estamos probándolo sobre los XTs, y al final tenemos esta pequeña matriz de confusión, que básicamente tiene dos ejes, el eje de las etiquetas reales y el eje de las etiquetas predichas. Por ejemplo, hay 114 más 280
4, 9, 309. Esto es sobre el CD-test, por si acaso. Tenemos 394 personas que realmente fueron malas pagadoras, etiqueta de 1. Y tenemos 1.690 personas que realmente fueron buenas pagadoras, de las cuales, de esas 1.690, mi modelo predijo de manera adecuada 1.640. Y de las 394, mi modelo predijo de manera adecuada 114. Ese es el primer modelo que he entrenado usando el algoritmo de regresión logística o Logistic Regression con librería de Scikit-learn con el set de entrenamiento, y aquí estoy testeándolo con el set de test. Y estos son los resultados que se pueden traducir mediante algunas métricas. En este caso estoy usando la métrica de Rockout. Si usamos otro modelo de Machine Learning, en este caso el XGBoost, que es un modelo bastante usado también, con sus valores por default, con sus hiperparámetros por default, tenemos estos resultados. Tenemos que 103 de manera adecuada en la categoría o en la etiqueta de los 1 de los malos pagadores y 1.655 en la de los buenos pagadores. Predijo mejor en la categoría de los buenos pagadores y un poquito menos, de 114 a 103, la categoría de los malos pagadores. Y veamos una más, el IGBM, pero en este caso le estoy agregando una grilla de hiperparámetros. ¿Por qué? Porque cada uno de estos modelos tiene ciertos hiperparámetros por default que permiten a este modelo generar un entrenamiento. Pero yo le puedo decir a mis modelos, no me uses el hiperparámetro por default, usa otros hiperparámetros o una combinación de ellos. En este caso es una combinación de ellos y me genera estos resultados. Aquí están los resultados, 1630 por aquí y 140 por acá. Y aquí vamos a ver los resultados en general ya tabulados. Aquí tenemos que Logistic Regression en mi etapa de validación, ojo, validación todavía con el set de entrenamiento, tuvo un Rockout, que es la métrica que yo estoy usando para definir qué tan bueno o mal es mi modelo, de 0.81. Ya en el test, que es la que a mí realmente me importa porque es la performance real, cuando ya sacas a la calle a tu modelo, es de 0.80. En XGBoost de 0.83, 0.82, bien parecidos, pero el test es de 0.8289. Y el IGBM es mucho mejor, 0.8392. Entonces, en este caso, si yo fuera el dueño de este proyecto, yo diría, o yo recomendaría el IGBM, porque es más robusto usando una métrica que es bastante usada para clasificación binaria, que es Rockout. Entonces, de esta manera, yo usando modelos de Machine Learning, he permitido entrenar un modelo que, usando todos estos datos, cliente, oficina, no cliente, pero oficina, tasa de interés, plazo, me permita saber si una persona va a tener un buen comportamiento crediticio o un mal comportamiento crediticio. Una vez que yo hago el preprocesamiento de todos estos datos, los convierto a números usando librerías de Python, todo eso ya lo van a ver de manera muy paciente en las clases, yo le he dado la capacidad, le he dado los datos preprocesados correctamente a mi modelo para que mi modelo aprenda y tenga la capacidad de aprender de esos datos y después de predecir basado en esos datos. Entonces, cuando venga una nueva fila de datos, lo primero que voy a hacer con esa fila de datos es preprocesarlo de la misma manera que lo preprocesé en mi etapa de entrenamiento. Y una vez que esté preprocesado, se la voy a dar a mi algoritmo ya entrenado de Machine Learning y mi algoritmo de Machine Learning me dirá 0, 1. Y con eso yo ya voy a saber con mi situación financiera si esa persona tiene un buen o un mal comportamiento crediticio. Y bueno, eso es todo. Internamente entré una probabilidad para cada registro y se define un nivel de corte para agruparlos en ceros y unos. Efectivamente, no quiero entrar tan a detalle, pero sí, hay un corte de 0.5. Pero tú puedes también variar ese threshold, si gustas, para poder generar lo que tú desees, ¿no? La grilla funciona de lo que, como les comentaba, una combinación de los hiperparámetros. Sí, efectivamente, errores de tipo 1 full estadística. Es el que mi modelo dice que será un buen pagador cuando realiza un mal pagador, es el que más costo generaría la empresa. Efectivamente, es un tema estadístico. Ahí hablamos de F1 Score, de, de otros modelos, perdón, de otras métricas que están por acá. Un poquito.
el F1 Score, el Rockwell Score, el Accuracy Score. Había otra que la verdad la tengo en la punta de la lengua porque se me ha escapado, pero sí, es un tema estadístico. Hay mucho en estadística aquí. Los que tengan una muy buena base estadística van a poder aportar muchísimo. Los que tengan una muy buena base en lenguaje de programación también van a poder aportar muchísimo. Los que tengan una muy buena base de conocimiento de negocio también van a aportar muchísimo. Y los que no tengan ninguna buena base, pues para eso estamos, para aprender, porque nadie nació sabiendo, todo se aprende en esta vida, y con humildad todas las cosas se pueden lograr. Y nada, eso era lo que les quería compartir hoy. No voy a poder compartir el notebook por si acaso, pero espero que les haya servido la clase. Así que te dejo el espacio libre para que puedan haber unos comentarios finales aquí de la anfitriona. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias por la atención a todos ustedes. Espero que les sirva muchísimo esto. Hola, Muchas hola. gracias, Listo. Luis, por Listo. acompañarnos el día de hoy. Bueno, a ver, chicos, ¿tienen algunas dudas, alguna pregunta para que el instructor lo pueda responder? Parece que está todo ok. Eso es lo que veo. Luis, tu audio está apagado. Ay, a ver. De verdad, parece que está ya quedándome por aquí dormido. No, sí, estuve respondiendo algunas preguntas a lo largo del webinar, así que capaz A no ver, hay, no hay más ahí preguntas. dice Telma Ramos, que Ah, sí, ya ha... lo respondí. Ya. Sí. Material bibliográfico para configurar la grilla. Busca, yo todo lo busco en internet, la verdad, soy un fanático del Google. Entonces, busca acerca de Grid Search y Randomized Search. Ahorita lo voy a poner en el chat, que básicamente son las librerías de Scikit-learn que se usan para poder justamente hacer esta configuración de grillas. Ahí está. Y Scikit-learn es la librería. Ah, sí, A ver, también puede ser el chat GPT. bueno chicos, parece que está todo ok. Así que muchas gracias Luis por acompañarnos el día de hoy, te agradezco. Veo que todos los chicos están todo ok. Lo que sí chicos, tengan en cuenta que hoy día, solo por los que me hablan hoy, no mañana, no pasado, solo hoy chicos, están con el descuento en los cursos y programas, el 75% de descuento, ¿sí? Para todos los que me hablen, le voy a enviar mi número de celular, me esperan un momento. Un momento, ahorita les comparto, por favor. A ver, un ratito. Listo. Este es mi número de celular, chicos. Por favor, me escriben. Solo hoy, chicos. Sí, chicos. Por el momento todavía no tenemos el curso, chicos, pero tenemos estos cursos. Este es un taller ejemplo, así como para que lo tengan en cuenta. Aquí les envío los cursos que tenemos en la página de Data y Analytics. Y bueno, para todos los que me hablen el día de hoy, chicos, tienen el descuento del 75%. Solo hoy, chicos, no mañana, recuerden, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias, Luis. Y buenas noches con todos y que tengan un buen fin de semana. ¿Sí, chicos? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, chao.